Se me caía la cucaracha por donde me están informando que ya estamos conectados con nuestra próxima nota. La última anécdota, Álvaro. Sí, no, que tenemos uno más allá. Las anécdotas pone Mercedes, guapísimo pato, y te mando un beso con corazón. Epa. Así, guapísimo Mirá. pato y beso con corazón en una foto así importante. Así que bueno, lo dejo para vos, Pato. ¿Qué hago, Carmela? ¿Lanzo mi carrera de galán o no? ¿Qué decís? Sí. ¿Sí? Ya. Yo creo que Claramente, ¿no? Sí. Sí, es el momento. Mucha repercusión en la semana generó el zumbismo del economista. O sea, se está a punto, ¿se acuerdan del Sodero de mi vida? Sí. Bueno, se viene el economista y la zumbera. Es como una historia de amor Mira vos. de dos clases que uno creía irreconciliables y que de pronto decís, ¿cómo? Claro. La economía y la zumba, ¿dónde se encuentran? En la familia Loidi. Allí está conectados con nosotros en vivo. Por A24 para Vivo el Domingo. Jonathan Loidi, ¿cómo anda? Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Acá paré mi entrenamiento de Zumba para hablar con ustedes. Bueno, ¿fue así o no? Hubo repercusión en la semana. A mí me llegaron videos, cosas. Se dio por ese lado. Pero bueno, ¿a usted le pasó? ¿Estuvo algo mal? No. No, burlas por demás, pero sacando eso estuvo bien. Fue un lindo gesto. ¿Por qué burlas? ¿Is anything wrong with this? No hay nada de malo, ¿o no? No, en absoluto. Es una gran danza que encima ejercitás, así que Por Dios. no puedo ir en contra de esa tendencia. Muy bien, bueno, por si alguien no nos vio el fin de semana pasado, les recordamos que parece que la zumba se baila mucho en la casa de Jonathan y yo recomiendo el Instagram de cómo era, hagámosle el chivo de vuelta y ya no hablamos más del tema, porque de verdad hay una manera de llevar la zumba distinta y me llamó la atención y me gusta que le suban los seguidores. ¿Cómo hay que seguirla a su mujer? @Majo Crazy de loca. Sí. Claro, que es crazy, Crazy ¿te das Dance, cuenta? Majo Crazy Dance, imagínate, allí va. Ya dice todo. Ya dice absolutamente todo. Bueno, Jonathan, vamos a lo nuestro. ¿Qué temas tenemos para arrancar en el día de hoy? Bueno, en esta semana hubo se anuncia, todavía no está firme, un tema interesante que tiene que ver con la suba del mínimo de ganancias, que recordemos que siempre es un gran tema, ¿no? Sí. Porque como la inflación avanza y avanza fuerte y el mínimo no es automático, no es que se mueva automáticamente con la inflación, momentáneamente quedás bajo el mínimo para empezar a pasar ganancias y de repente lo empezás a pagar. Entonces, siempre genera un problema de que mucha gente prefiere un aumento de sueldo que en realidad no es tal. Sí. Aumentan el sueldo, pero automáticamente empezás a tributar ganancias, por lo cual, genera ese problema en los asalariados. Aparentemente, Aparte, quieras o no, hoy por hoy el tema de ganancias se transforma siempre en un debate preelectoral. ¿Viste? Porque ¿no? De distintas maneras, en distintas elecciones, se han prometido distintas cosas y se sigue laburando con eso, ¿no? Sin que se termine de cumplir lo que la gente estaría esperando. Sí, me parece que, lo hemos hablado en otras oportunidades, me parece que la gente independientemente, porque digamos que para pagar ganancias hoy tenés que cobrar de bolsillo 150, ese nuevo proyecto, 150.000 pesos. Y si vamos a la pirámide de ingresos de la Argentina, es una estrecha minoría, o sea que también eso es durísimo, porque uno dice 150.000 pesos, que sabemos que no es nada, es menos de $1.000 al dólar solidario, y son muy pocos, así y todo, los que acceden a ese mínimo, ¿no? Para empezar a pasar ganancias. O sea, pagar ganancias debería ser una buena noticia. En Claro. los países suele ser una buena noticia porque significa que realmente estás ganando bien. mucho dinero. Claro. La discusión es una persona que mantiene la familia, supongamos una familia tipo, y que lo mantiene uno de los dos de la pareja, con 150.000 pesos, claramente no podemos hablar de que esa persona está ganando mucho, está sobreviviendo. Sí. Entonces siempre esa es la discusión y es la gran discusión que vamos a seguir teniendo mientras que la inflación no se pueda controlar, porque todo queda, de alguna manera vas perdiendo poder adquisitivo. Mira, te voy a dar un dato para que veas la pérdida del valor adquisitivo del peso. Yo ahora estoy en Estados Unidos por trabajo, estoy en Orlando. Mira. Y ayer me preguntaban, me dicen, pero a ver, ¿cuánto sale un día en un parque? ¿No? Y hice una cuenta rápida. Solamente un día para una familia de 4, contando un hotel, nada, económico, $150. La entrada a los parques, que te sale 120 a 130 dólares por persona, sumámosle 120, son 480, ya lleva 150, 480. Que comas algo en alguna de las cadenas rápidas dentro del parque, $20 por persona. Que compres un muñequito para llevarle a tu sobrina, $40. Sumando lo mínimo, estás en $1.000 por día de parque en Orlando.
Hoy $1.000 son al dólar solidario, que recordemos que es con tarjeta de crédito y hay que ver si te da el cupo, 170.000 pesos. Al dólar blue, que es el que, digamos, tenés que comprar ilegalmente, pero el único que podés acceder, 185. Y mirá el dato que te voy a dar ahora. Qué suerte que nunca me gustó solidario. Disney, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo que? Pero escuchá esto, Pato. Ni para escuchá esto, sufrir porque me alcanza. esto te marca cómo se ha empobrecido, digamos, el país, ¿no? Como referencia. Hoy, a 170.000 pesos el día, equivale a 6,5 salarios mínimos vitales. O sea, fíjate vos lo lejos que hoy estamos. Y está bien que alguien podría decir, bueno, pero Disney, son muy pocos los que pueden ir, pero es simplemente buscar una referencia de valor, de decir, bueno, Pero ¿cuál a ver, sería la vamos a referencia, buscar una discúlpame, referencia de cuál sería la referencia lógica? Porque, digo, nuestro país es un país que vivió el 1 a 1, que tampoco era lógico, pero Claro. nosotros, hay generaciones que vivieron pensando que ir a Disney podía ser normal o accesible para cualquier salario, porque el 1 a 1 daba esa imagen de alguna manera o daba esa posibilidad. Digo, de ahí a $1 a 180, a 200, digo, ¿cuál sería el precio al que sería razonable tener $1 para que sea posible viajar, por ejemplo, a Disney? Bueno, está muy bien la apreciación porque lo que vos marcás es la típica montaña rusa de la Argentina, ¿no? Cómo pasamos de ser ricos y llenar aviones y en Miami no podías caminar de la cantidad de argentinos que había, a que hoy es imposible viajar. Y nada, no te tendría que asustar que dentro de 4 o 5 años volvamos a tener la posibilidad de viajar y dentro de 5 años nos volvamos a perder. Porque la Argentina es así, es una montaña rusa permanente. La realidad es que lo único que te puede dar el valor real de la moneda es la estabilidad. Y la estabilidad se logra con planes y trabajos de mediano y largo plazo, que es lo que la Argentina no tiene, nunca tuvo, digamos. Siempre estamos trabajando para el vamos viendo, el mañana, ahora las elecciones, y son todos anuncios que siempre tienen como objetivo principal no mejorarle la vida a las personas, sino que el objetivo principal es ganar elecciones para perdurar en el poder. Esa es la realidad de lo que está pensando la política. O sea, la política no es que dice, ay, bueno, la gente pobre tiene poco poder adquisitivo, entonces bajemos el mínimo de ganancias para que Eso es un discurso populista. La realidad es que si vos querés resolver los problemas a la gente es en términos de poder adquisitivo, de disminución de la pobreza, de tener una moneda, digamos, que tenga valor, que sea un valor de resguardo. Oye, lo que pasó con el peso es que el peso, nadie quiere tener peso. O sea, Está bien, yo te escucho y yo te entiendo, entiendo, pero discúlpame que necesito hacer una pausa. Digo, cuando vos hablas que no es el interés de la política que la gente le vaya mejor, yo tengo la obligación de discrepar. Digo, me parece que si bien hay economistas o quizás hay gobiernos que han subestimado problemas como la inflación y que creen que se han resuelto fácil, cualquier gobierno hubiera querido resolverlo, inclusive para volver a ganar elecciones. Sí, sería el mejor camino. El mejor camino sería que la política gane elecciones con hechos y no con promesas. Bueno, lo que pasa es que el método del ajuste fantástico. es un método que en nuestro país nunca tuvo un buen final. Pero yo no hablo de ajuste, yo hablo de normalidad. Si ajustar es ir a la normalidad... ¿Cuál sería la normalidad? Y la normalidad es poder no tener déficit fiscal, por ejemplo. No gastar más de lo que te ingresa, por ejemplo. No tener 50 Bueno, ese no fue el objetivo del gobierno de Mauricio Macri y por eso en teoría pidió un préstamo y eso no funcionó. Y no lo cumplió. Sí, yo no defiendo al gobierno de Macri, todo lo contrario. Si escuchaba cuando estaba el gobierno de Macri, lo buscas en el archivo, me vas a ver diciendo que lo que estaban haciendo está mal. Porque lo que hizo fue reemplazar la emisión por dólares, digamos. ¿Y cómo se achica el déficit? ¿Cómo se achica el déficit en un país, por ejemplo, en pandemia como el nuestro, donde necesitas un Estado presente? Es que vos necesitas un Estado presente porque el Estado precisamente no está presente. Entonces, como el Estado no está presente realmente, tenés que todo el tiempo recurrir a subsidios para tratar de alguna manera estar presente, pero como decís que estás presente pero no lo haces bien, después tenés que volver a dar efectivo. O sea, básicamente, a ver, esto es de sentido común. Acá no hay que ir a buscar una teoría rara. Esto es de sentido común, como lo mismo que aplicamos todos nosotros en nuestra casa. En nuestra casa lo que nosotros hacemos es tratar de tener un pequeño plan, por eso estudiamos, por eso nos formamos dentro de lo posible, tratamos de conseguir un trabajo y hacemos que entre más plata de la que sale, y si nos queremos comprar una casa y vamos a pedir un crédito, nos vamos a asegurar que lo podemos pagar, y si no lo podemos pagar, tendremos que devolver la casa, y así nos manejamos en la vida. Yo te escucho, yo te entiendo, pero no, o sea, claramente no es tan sencillo porque a nuestro país tiene otros factores. Falta la especulación, falta el sector financiero, falta ver qué parte de la industria aporta para colaborar con este tipo de campañas. Digo, porque si no, yo te escucho y te entiendo lo que vos decís, pero simplificar el tema, me parece, es evitar entrar en debate con muchos otros factores. No es una casa un país. No. Pero yo no estoy evitando entrar en ninguna discusión. Si querés plantear alguna en particular y discutimos sobre un tema particular. Cuando hablamos en general, yo te tengo que decir que, a ver,
Bueno, ¿Qué yo creo éxito que tuvo los la política economistas, argentina? disculpame. Pará, déjame responderte esa pregunta. Vos me decís, a ver, ¿cuál es la solución? Yo te puedo decir por otro lado, vos me decís, bueno, necesitamos un Estado presente. Bárbaro, ¿el Estado presente en Argentina pudo resolver, por ejemplo, la pobreza? No, en los números dicen que no, al menos, tal vez alguno crea que sí, pero en los números dicen que no. Entonces, lo que acá, la reflexión profunda que todas las fuerzas políticas, no de la grieta, de todas las fuerzas políticas y la sociedad debería ser, evidentemente, hemos fracasado como país en la búsqueda de una mejora para nuestra sociedad, que vecinos nuestros han logrado resolver ciertos problemas. Por supuesto que Latinoamérica en general tiene grandes problemas para resolver, pero hay ciertos problemas, como por ejemplo Uruguay, algunos países de la región, que han logrado cierta estabilidad. Y cuando vos lográs estabilidad macroeconómica, lo que permitís es que, por ejemplo, la generación de riqueza, y no estoy hablando de los que no vayamos a ese lugar de los poderes concentrados. Vamos al 90% de la economía, que son las pymes. Cuando vos le das normalidad, el pyme invierte, el pyme contrata gente, el pyme se desarrolla y los pequeños comercios crecen, y cuando vos creces se genera trabajo, y cuando vos generas trabajo podés sacar gente de la pobreza. Ahora, bueno, ¿querés que discutamos un plan? Vamos a necesitar tiempo, pero podemos empezar a hablar. Básicamente tenés que regularizar los temas macroeconómicos con un plan, y no hay otra forma. Si plan es, alguien lo ve igual a ajuste, bueno, es un problema de concepto, no es igual a ajuste. Todos los países del mundo tienen planes, y la verdad que no todos los países del mundo están en ajuste permanente. Ahora, claro, cuando vos venís de un descalabro tal de todas las variables económicas, el ajuste va a venir, por las buenas o por las malas, o sea, va a venir. Entonces digo, no hablar del tema no lo evita. Entonces, no hablar de un plan, como elige este gobierno en particular, no habla de ningún plan, dice, hasta han dicho que no les gusta la idea del plan, bueno, perfecto, pero no hablar del plan no te lo resuelve. Y la Argentina hoy se enfrenta a una situación, si querés, mucho por la era de Macri, mucho por la era anterior de Cristina, o de los últimos 40 años en Argentina, donde no se han logrado aplicar políticas que básicamente den estabilidad para que la Argentina se pueda desarrollar, para que vos puedas hacer tu trabajo y saber que lo que ganás lo podés ahorrar, y que si ahorrás 10 meses te vas a poder comprar algo, por ejemplo, que vas a poder educar a tus hijos, que tus hijos no se van a querer ir del país. Bueno, hay un montón de situaciones que describen la realidad, salvo que otro vea otra realidad y es posible, digamos. Entonces, la respuesta concreta es tener que tener un plan que no necesariamente tiene que ser de ajuste. Cuanto más tiempo pases en esta inestabilidad total, con 5 tipos de cambio, con inflación del 50%, créeme que el ajuste va a venir. Te lo va a dar la sociedad, saliendo a la calle diciendo que no aguantan más, o el que venga va a tener que aplicar medidas que ajusten ese tema, porque hay que ir hacia una normalidad. Un Estado que no genera riqueza es un Estado que no tiene forma de financiamiento. Y cuando vos no tenés forma de financiamiento, podés meter todos los planes sociales que quieran, pero son papelitos de color. Y la gente lo sabe, por eso sale a manifestarse la gente de bajos recursos a la calle, porque acá no le alcanzan los planes de ningún tipo. Jonathan. Entonces, me parece que esa es la discusión central de la política, que lamentablemente no se ve profundamente y que debería darse en el Congreso para plantear un plan realmente de toda la fuerza política, como los países serios, diga, mira, hay 4 pilares que no se discuten. Hay 4 pilares que no se pueden discutir. Después discutamos 2 grados para la derecha, 2 grados para la izquierda. No podemos estar todo el tiempo reinventando la Argentina. Eso es una locura. Y genera los efectos que están en los números oficiales, aparte. Jonathan, para ganar plata en la Argentina hay que evadir impuestos, como dijo el expresidente Macri. Mirá, yo qué sé, no necesariamente. Hay gente que gana plata sin evadir impuestos. Lo que sí es cierto es que los impuestos son absurdamente altos y que si vos cumplís con todas las exigencias de los impuestos, y vas a ganar muy poco. Lo cual eso lo que hace es que si vos pagás todo, como deberías hacer, te desincentiva a volver a invertir. O sea, Argentina es uno de los pocos países en el mundo que grava la inversión y no la ganancia. O sea, vos mañana abrís un negocio y ya te empieza a cobrar impuestos sobre la apertura de un negocio. Pero vos no estás ganando plata. Pero de vuelta, no, porque muchas veces cuando uno dice la palabra empresario surge como la figura de 2 o 3 empresarios que están con un habano digitando todo lo que pasa en la Argentina. Puede ser que exista, y de hecho muchos de esos son fomentados por el propio Estado. Lázaro Báez, que pasó de ser cajero en un banco a dueño de la Patagonia, y digamos, si vos me decís, eso es un empresario, y tiene el nombre de empresario, a mí no me gusta ese tipo de empresario. Ahora, los empresarios que laburan en serio, que son los pymes, los que tienen fábricas, que todavía están en Argentina y gracias a Dios están, esos tipos se manejan muy básicamente en el sentido de decir, vos dame incentivo, déjame ganar un poco de dinero y yo lo voy a invertir, no se la llevan a ningún lado, esos, no digo que no haya que se la lleven. Entonces, lamentablemente en Argentina, con esta carga tributaria, es imposible pensar en un proyecto donde haya más empresas. Y de hecho los números oficiales te lo dicen todos los días. Hoy tenemos menos empresas que en 2007. O sea, menos empresas que en 2007.
y tenemos más población, y tenemos más necesidades, y tenemos más pobreza. Entonces, me parece que la discusión a veces se las quiere llevar a un lado de la grieta, un inmenso río en el medio que son los pobres que miran a los lados de la grieta y no tienen para comer, y decir, vamos, sentido común, muchachos. No, perdón, discúlpame. No tiene que ver con los lados de la grieta, al contrario. Yo lo que sí creo es que hay política, no solo economía. Cuando vos lo planteás como un tema sencillo, la normalidad entre comillas, o el plan entre comillas, el plan no es un plan neutro y mágico que aporta a la economía solamente. Tiene que ver con la política, tiene que ver con gestionar voluntades de un país, de los diferentes sectores, incluida la burguesía nacional de cada país, para ir todos para el mismo lado. Por eso me parece que la política es importante. Coincido, como un país no puede no tener política, no existe. La política tiene que existir porque, digamos, la economía en particular es un área necesaria dentro de un Estado. Es una parte, no te resuelve todos los problemas, por supuesto que no. Y eso lo tiene que gestionar la política. Y todas las cuestiones técnicas están a merced siempre de la política. La salud, por ejemplo, es un ejemplo. O sea, en Argentina, la salud, las decisiones de salud y demás, están a merced de la política. Si la política dice, no, vamos para allá, vamos a cerrar todo, no, ahora vamos a abrir todo. ¿Y la salud qué va a hacer? El tipo te dice, bueno, mira, yo llego hasta acá, porque yo no soy el que toma las decisiones. Vos delegás la toma de decisiones en la política, en el sistema político. Entonces, si más o menos cerramos esa fórmula, lo que ha fallado en Argentina no son o los economistas de un lado del otro o los médicos de un lado del otro. ¿Sabes qué es? Es la política que no ha sabido gestionar bien el país que como debe hacerse, con las fuerzas políticas para un lado, con ciertas coaliciones, con ciertos acuerdos, que después, bueno, discutiremos a ver quién gana en este momento. Que así funciona el mundo, o sea, no hay que inventar nada, digamos, no hay que inventar nada. ¿Y digamos, por qué? ¿La política es fundamental? Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo vas a gestionar un país sin política? Es imposible. No se puede gestionar una empresa sin política. La política existe en todo. Existe también en la producción de tu canal. Existe en todo lado la política. Porque es precisamente tomar decisiones que afectan a unos, a otros les caerán bien, a otros les caen mal, y bueno, hay que negociar. Pero lo que se busca es el bien común. Al final del mes nos miramos y decimos, ¿cómo no fue? No fue bien. Bueno, dale, te renuevo la confianza, sigamos un mes más. Y así funciona. Entonces me parece que a veces, de vuelta, hoy la Argentina necesita sentido común como base angular de todo. Decimos, ¿queremos tener pobre? No, no queremos tener pobre. Bárbaro, vamos a empezar a desagregar la fórmula. ¿Cómo hace para no tener pobre? Y necesita tener empleo. Perfecto. ¿Y cómo hace para tener empleo? El Estado. No, pero el Estado no puede. Primero que no alcanza, y por otro lado que el Estado para poder emplear necesita cobrar impuestos. Y los impuestos se le cobran a los privados, a todos los privados, inclusive a los trabajadores, que fue lo que empezamos hablando esta nota. Como el Estado administra mal, ¿qué hace? Y no te sube el mínimo imposible, juega con eso. ¿Por qué? Porque necesita de tu plata, de la mía, de la de todos que están trabajando para sostener un Estado que encima es ineficiente, porque no te mejora los servicios, porque no te garantiza las cuestiones básicas. Anda a atenderte a un hospital público a las 7 de la mañana como hace la gente que no puede, y ahí vas a ver la realidad del Estado. Esa es la realidad del Estado. Entonces decimos, ¿de qué estamos hablando? Y me parece que eso es lo que tendría que estar en la escena de la política hoy. Señores, cuéntenos a todos los argentinos, de la derecha, de izquierda, centro arriba, centro abajo, no me importa. Díganos con qué herramientas desde la política, pero va a haber herramientas técnicas, nos van a ayudar a mejorar la vida de las personas. Esa debería ser la discusión. Vamos a votar legisladores. Contame qué leyes vas a hacer. A ver, contame, estoy para escuchar. Yo no vi ningún debate en día, pero señores, ¿qué estamos votando? Senadores y diputados. A ver, cuénteme. ¿Qué leyes va a traer al Congreso usted? Ya me imagino que las tendrá escritas, al menos pensadas, o que va a esperar a ganar para ahí decir, ahora pongámonos a trabajar. No te alcanzan 4 años para eso. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Vieron algunos? Ustedes están todo el día, yo no vi ninguno. ¿Cuál es el proyecto? ¿Alguien habla de eso? Nadie habla de eso. Entonces digo, de vuelta, vamos a ir a votar ¿qué? Y bueno, simpatía. Este es malo, me gusta este que es menos malo. Y así está, lo dijo Guzmán el otro día, cuando decía, yo me endeudé menos que el otro, nosotros nos endeudamos menos deuda que el otro, y el otro salía a defenderse y decía, no, pero nosotros pedimos dólares, pero flaco, nos están endeudando todos nosotros. La deuda argentina es 383 mil millones de dólares, casi un PBI entero de la Argentina. ¿Qué me importa quién fue? Los dos fueron malos. Jonathan. A la hora de votar importa quién fue. Jonathan. Sí, pero fueron los dos. Los dos te endeudaron. Jonathan, ¿y por qué te enojaste? No, soy pasional, si querés, definido como pasional. No estoy enojado, pero, o sea, sí, pero sí, hay que decir las cosas como son. Uno está enojado porque duele ver desde cada uno de su lugar, ¿no? A veces que cuando uno la plantea comparativamente dice, bueno, pero vos te asusta porque un amigo se te puede vivir afuera. ¿Puedo decir una cosa nomás que no comen? Una cosa nomás que me tengo que ir a otro lado. Vos fíjate que empezó el debate en un momento que vos hiciste el típico ejemplo que hacen los economistas de comparar el país con la casa. Y la verdad que a partir de ahí hay un montón de cosas que te puedo seguir y en otras que ni de casualidad te puedo seguir. Porque digamos, si yo comparo el país con mi casa, en mi casa, ¿quién es Estados Unidos?
¿quién es el Fondo Monetario Internacional? Digamos, ¿quiénes son actores que no están en lo cotidiano y que son muy difíciles de manejar para un país? Digamos, y a partir de ahí la política empieza a tener mucho más peso que la economía, y ustedes los economistas en general hablan como si los políticos fueran unos ineptos, y la verdad que hay ineptos, pero hay otros que no pueden, que generan un montón de cosas, un montón de desigualdades que vienen de otros lugares, digamos, y que encima que nos hacen vivir en un mundo de desigualdades totales, nos hacen creer que somos unos tontos, que no podemos manejar la economía como si fuese la de una casa, que tampoco es tan fácil que digamos, ¿no? Entonces, a partir de esas metáforas, a veces es difícil. Pero más difícil es si te enojas. No me enojo. Por eso soy pasional y pido disculpas Todo si bien. esa pasión alguno la interpreta como enojo. Porque después también es difícil, digo. Y la otra vez creo que yo te decía lo mismo. A mí me pasa que en general, cuando alguien empieza a hablar de economía y me compara cosas que yo ya no tengo acceso, como que pierdo. Entonces ahí me parece que es difícil empezar a congeniar. Bueno, es la economía, es la política, saber que todo es política, saber que muchos lados muchas veces se paran desde la economía simplemente para denostar la política porque no tienen ganas de que haya política. Hay un montón de situaciones que son difíciles y que por lo menos la tenemos que discutir más tranquilos. No puede ser, por eso pido disculpas si la pasión en algún punto le resta valor a la discusión. Me parece que lo que uno trata de explicar son temas que son muy complejos, en poco tiempo, de manera simple, para que por lo menos se puedan interpretar. Si damos una clase teórica de macroeconomía, créeme que va a ser mucho más difícil. Más vale. Yo por lo menos siento que desde mi ignorancia, una de las cosas que aprendí, que veo, que nos pasa mucho en este país, es que en general, lamentablemente, desde la interna, o sea, nosotros mismos nos bajamos el precio. Nos pasamos escuchando que vivimos en un país pésimo, que le hicimos todo mal, que somos todos unos dolobos, que no sé qué, y la verdad que no es así. Porque hay un montón, ¿no? Vas a un montón de cosas internacionales y está claro que nuestro país sigue siendo interesante para muchos que nos hicieron creer que no servíamos para nada. Así que creo que hay que tener en cuenta. Yo no creo que no sirvamos para nada, creo que al contrario, tenemos muchísimo talento. De hecho, lo vemos con las tecnologías de la información, donde hoy somos el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de unicornios, que es una forma de medir, digamos, el éxito en esa industria, en empresas que valen más de $1.000 millones. Y me parece que eso es muy bueno, y hay muchas cosas buenas. Pero el promedio de los indicadores te dicen otra cosa, Pato. El promedio de los indicadores son los que vos tomás como referencia. Es como todo, es decir, ¿la humanidad es buena o es mala? Y depende, hay gente buena y hay gente mala. Sí, también para donde más lo bueno que lo malo. No, ahora, yo creo de verdad, yo creo que no hay ni bueno ni malo. Hay gente que hace las cosas bien o las cosas mal, y los buenos a veces se equivocan y los malos de vez en cuando pegan una. Pero en porcentaje, en cuanto a la clase política, en nuestro país, ¿no están de acuerdo en que hay un 80% que la hace mal y un 20% que la hace bien? Y qué sé yo, es difícil poner porcentajes. Y es difícil también no juzgar lo exterior. O sea, yo creo que más que nunca hoy que estamos todos con la pandemia, que se mira el mundo entero y que económicamente, ¿no? Vuela una mariposa no sé dónde y repercute, ¿no? Más que nunca tenemos la oportunidad de vernos. No solamente nos encanta ser argentino nada más, pero no hay manera de sacarnos del resto del mundo. Y no hay que ir muy para atrás para darnos cuenta como un montón de cosas que nos pasaban a nosotros no fueron culpa nuestra, sino que vinieron de otro lado. Claro, digamos, nosotros, no hace falta ir mucho más atrás. Pero además de la pandemia, nosotros somos un país pobre, con lo cual se nos hace muy difícil afrontar todas las consecuencias que vienen en el medio de la pandemia. Lo decíamos en pobre, empobrecido económicamente, pero con riquezas naturales que a quienes nos empobrecen les interesan. No, pero eso, digamos, por eso va de suyo, pero somos un país, hablo de lo económico, somos un país pobre, que tiene casi la mitad del país bajo la línea de la pobreza, y no estamos en el primer mundo, hablamos a veces, y lo comparamos con Italia, con España y demás, que reciben miles de millones de dólares de la Unión Europea. Acá no llega un peso porque el Mercosur no existe. Bueno, volvemos, la región también es complicada. Telón piadoso. Sí, un por rato. favor, nos vamos bailando zumba. Vamos, Juguati conmigo se está preparando para el próximo móvil. Abrazo gigante, Jonathan. Cuando vuelvas, tráeme unas orejitas de Mickey, por lo menos. Con lo que sale. Claro. o la próxima, aunque sea, poné la cámara en la ventana para, ya que no podemos ir ni de casualidad, mirar ahí que vos estás en Orlando. Te mando un abrazo gigante. Saludos, gracias. Chau, chau. Hasta luego.